una bendición poder acompañarlos el día de hoy. Hoy vamos a ver, chicos, un tema muy importante, un tema que ya tienen en la plataforma habilitado para que puedan entrar, para que lo puedan ver, ¿ya? Entonces es un tema que ustedes van a necesitar mucho para quinto, para sexto, para su vida. Así que yo necesito que presten mucha atención porque luego en las clases privadas lo van a estar trabajando, ¿ya? El tema que vamos a ver hoy es el tema número 3, el verbo, ¿ya? El verbo ya lo trabajaron en tercer grado, pero ahora en cuarto lo vamos a trabajar un poco más profundo, ¿ya? Van a ver cosas nuevas que antes no habían visto. Por tanto, yo necesito, chicos, que presten mucha atención, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a recordar es ¿qué es el verbo? El verbo es la palabra que indica la acción que realiza el sujeto de una oración. El verbo puede expresar acciones o movimientos. Ya es muy importante que el verbo es la palabra que realiza la acción, ¿ya? ¿Cuáles son esas acciones o movimientos que puede expresar el verbo? Por ejemplo, reír, por ejemplo, barrer o saludar, ¿ya? Son algunos de los ejemplos de las acciones que pueden expresar los verbos. Ahora, hay tres tipos de conjugaciones, es decir, el verbo tiene tres conjugaciones, que son los que ustedes conocían el año pasado como infinitivo, participio y gerundio. ¿Qué son los verbos de primera conjugación? Se les llama verbos de primera conjugación a los verbos terminados en ar. Por ejemplo, cantar, amar, pintar, saludar, amar, infinitos tipos de verbos que terminan en ar. Pero todos los verbos que terminen en ar son verbos de primera conjugación. Los verbos de segunda conjugación son los verbos terminados en er. Por ejemplo, temer, beber, leer. Y se les llama verbos de tercera conjugación a los verbos terminados en ir. Por ejemplo, partir, decir o escribir. Esas son, chicos, las tres conjugaciones que tiene el verbo. Vuelvo a repetir, primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación. Cada una de estas conjugaciones, el verbo va a tener una terminación, ¿ya? Y esa terminación es la que nos va a permitir identificar a qué tipo de conjugación pertenece el verbo. Entonces, el verbo también puede expresar acciones, lo habíamos dicho cuando veíamos su concepto. Es decir, las acciones del verbo las puede realizar una persona o las pueden realizar varias personas. Cuando esas acciones del verbo las realiza una persona, decimos que ese verbo es de número singular, porque se refiere a una sola persona. ¿Y quiénes son las personas que realizan las acciones en número singular? La primera persona sería yo. La segunda persona, tú. Y la tercera persona, él o ella. Entonces, chicos, esas son las personas que realizan las acciones del verbo en número singular. Yo, tú, él o ella. Ahora, cuando las acciones del verbo las realiza varias personas, decimos que ese verbo tiene un número plural. Plural significa más de uno, más de una persona. Ahora, ¿quiénes son las personas en el número plural? Las personas son, primera persona, nosotros. Segunda persona, vosotros o ustedes. Y tercera persona, ellos o ellas. Entonces pueden ver que tanto para el singular como para el plural hay tres personas, ¿ya? A las cuales se les llama primera, segunda y tercera persona. Ahora, ya vimos cuáles son las acciones del verbo. El verbo también tiene modos verbales. ¿Qué son los modos verbales, chicos? Son la manera en que uno se expresa. Existen tres modos verbales. Primeramente está el modo indicativo.
El modo indicativo es el que se utiliza para expresar hechos reales. Los utilizamos para afirmar o negar algo. Por ejemplo, yo voy a la escuela cada día. Ahí yo estoy afirmando. Por tanto, es una oración que está en modo indicativo. Atiendan muy bien acá que esto es nuevo para ustedes, ¿ya? El modo indicativo es el que utilizamos para afirmar o negar algo, para hablar de hechos reales. El segundo modo verbal es el modo subjuntivo. El modo subjuntivo es ese que utilizamos para expresar dudas, probabilidades, deseos. Por ejemplo, si yo digo, quizás venga mañana por la tarde, ahí yo no estoy afirmando algo, yo estoy expresando una probabilidad. Entonces, esa oración está en modo subjuntivo, porque no se me está afirmando. Luego está el modo imperativo. El modo imperativo es el que se utiliza para expresar órdenes o mandatos, como por ejemplo, ven aquí de inmediato. Este modo imperativo, chicos, lo utilizan mucho mamá, papá, las tías en el colegio, ¿no es verdad? Cuando les damos órdenes, hagan silencio, atiendan a la clase, o recoge tu cuarto, barre el patio, por ejemplo. Esas oraciones expresan una orden o un mandato, algo que se debe hacer en el momento. Por tanto, están en modo imperativo. Entonces, esos son los tres modos verbales que tiene el verbo. En la clase de hoy vamos a ver solamente el modo indicativo. Es el modo que más conjugaciones tiene, es el más complejo. Entonces, yo quiero, por favor, que todos presten mucha atención a ese primer modo que vamos a ver en la clase de hoy. Bien. El modo indicativo, que ya decíamos que era el que utilizábamos para afirmar o negar algo, tiene 5 tiempos verbales. Está el presente, que ustedes lo estudiaron el año pasado. El presente es ese tiempo que utilizamos para hablar de acciones que se están realizando ahora, en el momento. Luego está el pretérito perfecto o pasado. Ustedes lo conocían como tiempo pasado, pero ya ahora en cuarto deben saber que también lleva el nombre de pretérito perfecto, ¿ya? Entonces yo puedo decir pretérito perfecto y tienen que saber que se está haciendo referencia al tiempo pasado. Este tiempo, chicos, habla de acciones que ya se realizaron, que ya concluyeron, que ya terminaron. Ahora, este otro tiempo que están viendo es nuevo para ustedes y es el pretérito imperfecto. Fíjense que esas palabritas, chicos, tienen que memorizarlas. El pretérito imperfecto es un tiempo del pasado, pero que no se sabe cuándo comenzó ni cuándo terminó. Tiene más duración, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. Luego está el tiempo futuro, que ya ustedes lo conocían. Sabemos que el futuro habla de acciones que aún no se han realizado, pero que estamos seguros que en algún momento se realizarán. Por eso se le dice que es futuro. Y está otro tiempo que es nuevo para ustedes, que es el condicional. El condicional es un tiempo del indicativo que se utiliza para expresar probabilidades o para expresar cortesía, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, pueden ver que de estos 5 tiempos verbales ya ustedes conocían 3. El presente, el pretérito perfecto o pasado y el futuro. Ahora son nuevos para ustedes el pretérito imperfecto y el condicional. Y ahora vamos a ver cada uno de esos tiempos a través de ejemplos, ¿ya? Entonces, el modo indicativo puede tener tiempos simples y puede tener tiempos compuestos. En esta clase solamente vamos a ver los tiempos simples del presente. Miren esta oración. Como una deliciosa hamburguesa. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Como, que viene de comer, ¿verdad? Ese es el verbo y me está hablando de una acción que se está realizando ahora, ¿ya? Entonces, ¿quién realiza la acción de ese verbo? La realiza la primera persona, yo. No aparece en la oración, pero la conjugación del verbo me está indicando que la persona que realiza la acción de comer, ¿quién es? Yo.
Yo como una deliciosa hamburguesa. Por tanto, la persona sería la primera persona. ¿Y en qué número estaría ese verbo? En singular, porque solamente se está hablando de mí, ¿ya? De una sola persona. Veamos otro ejemplo. Nosotros somos muy responsables. El verbo ahí sería somos, que viene del verbo ser, es el que está indicando la acción en esa oración. Ese verbo, ¿cuál sería su persona? Sería la primera persona, pero ahora ¿cuál sería la persona? Nosotros. Por tanto, su número sería plural. Fíjense que en el primer caso era la primera persona, pero del singular, cuando hablamos de una sola persona. Y en el segundo caso sería también la primera persona, pero en este caso sería del plural, que es nosotros. Y esas oraciones, como ven, están en presente. Habla de acciones que se están realizando ahora, en el momento. Ahora, veamos ahora el pretérito perfecto o pasado. Ya recuerden que hablamos del pasado, son acciones que ya se realizaron. Miren esta oración. Hizo un excelente examen. ¿Cuál es el verbo? Hizo, que viene del verbo hacer, ¿verdad? ¿Quién realiza la acción de ese verbo? Sería la tercera persona, él. Y si hablamos de una sola persona, recuerden que el número de ese verbo sería singular, ¿ya? Otro ejemplo, Ana y Luis leyeron el libro. En este caso el verbo sería leyeron, ya ellos lo leyeron, hablan de una acción que ya sucedió. Ahora, ¿cuál sería la persona del verbo leyeron? La persona sería la tercera persona, pero en este caso sería del plural, que serían ellos. Fíjense la diferencia, ¿ya? Estamos hablando en las dos oraciones de la tercera persona, pero en una es él y en la segunda es ellos, ¿ya? Ahora, veamos el pretérito imperfecto. Y este tiempo es completamente nuevo para ustedes, así que presten mucha atención en esta parte, ¿ya? Entonces, el pretérito imperfecto, chicos, se reconoce en una oración por la terminación del verbo. Es decir, todos los verbos que están en pretérito imperfecto tienen terminación ia o terminación aba. Miren para acá. Todos los verbos que tienen terminación ar, cantar, bailar, pintar, amar, todos esos verbos de primera conjugación forman el pretérito imperfecto con terminación aba. De cantar, cantaba. De bailar, bailaba. De amar, amaba. ¿Ya? Ahora, todos los verbos que tienen terminación er y terminación ir forman el pretérito imperfecto con la terminación ia. Por ejemplo, de comer, comía. De partir, partía. De beber, bebía. De escribir, escribía. ¿Ya? Entonces esto es la forma de conocer al pretérito imperfecto. Vuelvo a repetir. El pretérito imperfecto se forma con la terminación ia o la terminación aba del verbo. Si en una oración veo el verbo cantaba, por ejemplo, que tiene terminación aba, tengo que saber que eso no es pasado, eso es pretérito imperfecto. Si yo veo, por ejemplo, yo tenía un perro, el verbo es tenía. Ese verbo no está en pasado, ese verbo está en pretérito imperfecto, porque tenía tiene la terminación ia, y esa terminación a mí me está indicando que el tiempo de ese verbo es el pretérito imperfecto. Ahora veamos algunos ejemplos. Yo hacía deportes todos los días. Aquí el verbo es hacía, de hacer. ¿Y qué tiempo tendrá ese verbo? Yo hacía deporte todos los días. Me habla de algo que ya yo hice, que yo hacía antes todos los días. Pero no es pasado. Porque fíjense la terminación que tiene ese verbo. Ese verbo tiene terminación ia.
Por tanto, esa terminación me está indicando a mí que ese verbo está en pretérito imperfecto, ¿ya? Ahora, ¿qué persona realiza la acción de ese verbo? Sería la primera persona del singular. La persona es primera persona y el número sería singular. ¿Por qué singular? Porque una solita persona está realizando la acción de ese verbo, que soy yo, ¿ya? Ahora, teníamos un perro llamado Tarzán. Aquí el verbo es teníamos, de tener, ¿no es verdad? Es un verbo que está en plural porque no están hablando de una sola persona. Ya teníamos, me está indicando a mí que somos varias personas. Por tanto, la persona de ese verbo sería la primera persona, pero del plural, que sería nosotros. Este verbo también está en pretérito imperfecto. Fíjense en la terminación que tiene ese verbo. Es la terminación ia, pero se le aumentó íamos porque estamos hablando en plural. ¿Ya? Cuando hablamos en plural ya tenemos que conjugar bien ese verbo. Yo no puedo decir nosotros tenía, porque está mal. A la hora de conjugarlo diríamos nosotros teníamos, nosotros bebíamos, nosotros comíamos. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado cuando conjugamos los verbos y en plural las terminaciones van variando, ¿ya? Ahora, veamos otro ejemplo, pero con los verbos de primera conjugación, con los verbos terminados en ar. Miren este ejemplo. Tú estabas en el parque. Aquí el verbo es estabas, que viene de estar. Es un verbo que está en pretérito imperfecto por su terminación. Al ver la terminación de ese verbo, nos podemos dar cuenta que la terminación aba pertenece al pretérito imperfecto, ¿ya? Si fuese pasado, diría tú estuviste, ¿ya? Pero no estamos hablando del pasado, estamos hablando del pretérito imperfecto. Ahora, ese verbo, su número sería singular porque estamos hablando de una sola persona. ¿Y cuál sería esa persona? Tú. Y tú es la segunda persona del singular. Chicos, tienen que saber reconocer las personas porque luego vamos a hacer ejercicios muy relacionados con esto, ¿ya? Ahora, ustedes trabajaban en un silencio agobiante. Acá el verbo que expresa una acción es trabajaban, que viene del verbo trabajar. ¿Y qué tiempo será ese verbo? Veamos cuál es su terminación. Tiene terminación aba, entonces ahí hacemos recuerdo que la tía les había dicho que todos los verbos terminados en aba pertenecen al pretérito imperfecto. Entonces rapidito van a decir, tía es el pretérito imperfecto, ¿no es verdad? Ahora, ese verbo está en plural porque ya no me están hablando de una sola persona. Ustedes trabajaban, me están hablando ya de varias personas. Por tanto, es un verbo que está en plural y su persona sería la segunda persona, que en este caso, recuerden que la segunda persona puede ser vosotros o ustedes, pero que el vosotros no se utiliza ya, chicos, al menos aquí en América Latina no se utiliza el vosotros, ¿ya? Por tanto, siempre vamos a estar conjugando con ustedes los verbos. Ahora, eso es en cuanto al pretérito imperfecto. Recuerden, es un tiempo nuevo para ustedes. Se reconocen por la terminación del verbo. Cuando el verbo tiene terminación ia o el verbo tiene terminación aba, decimos que es un verbo que está en pretérito imperfecto. ¿Ya? Ahora, vamos al otro tiempo, que es el futuro. Ya ustedes lo conocen. Decíamos que el futuro es un verbo que habla de acciones que aún no se han realizado, pero de que estamos seguros de que en algún momento ellas se realizarán. Veamos un ejemplo. Ana comerá una deliciosa hamburguesa. Esa oración me está expresando que aún Ana no la ha comido, pero que ella en algún momento se va a comer la hamburguesa. El verbo sería comerá, que viene del verbo comer. ¿Ya? Me están hablando de una sola persona, de Ana. Por tanto, ese verbo está en número singular. ¿Y cuál sería la persona? La persona sería la tercera persona del singular.
y es ella, porque me están hablando de Ana, no me están hablando de él, ¿no? ¿Verdad? Veamos otro ejemplo. Lucas y Andrés limpiarán el patio. Ellos no lo han hecho aún, pero lo tendrán que hacer en algún momento. Y el verbo es limpiarán, que viene del verbo limpiar. ¿Es verdad? Entonces, ¿cuál sería el número de ese verbo si me están hablando de dos personas? El número sería plural. Y la persona sería la tercera persona del plural, que es ellos, ¿ya? Fíjense, vuelvo a repetir. En las dos oraciones estamos hablando de la tercera persona, pero en la primera del singular y en la segunda del plural, ¿ya? Ahora, veamos el otro tiempo que también es nuevo para ustedes, que es el condicional simple. Yo les decía al comienzo de la clase que el condicional es un tiempo que expresa probabilidades o puede expresar también cortesía. Por ejemplo, disculpe, se forma con la terminación ría, es decir, todos los verbos que ustedes vean que tengan terminación ría, su tiempo es condicional. Por ejemplo, amaría, cantaría, bebería, hablaría. Hay infinidades de verbos en ese tiempo, ¿ya? Ahora, miren para acá. Verbo cantar. ¿Cómo yo formaría su condicional simple? Con la terminación ría. Por tanto, decían cantaría. Yo cantaría una canción. Tú cantarías una canción. Él cantaría una canción. Nosotros cantaríamos. Y así vamos conjugando el verbo con esa terminación. Ahora, el verbo temer, ¿cómo yo lo conjugaría en condicional? Yo temería, tú temerías, él temería, nosotros temeríamos. Y así vamos conjugando sucesivamente el verbo. Y con el verbo partir, ¿cómo sería? Yo partiría, tú partirías y así sucesivamente. Entonces, importante rescatar de este tiempo, chicos, que para reconocerlo solamente nos fijamos en la terminación del verbo. Lo mismo que ocurría con el pretérito imperfecto, ¿ya? Pero en este caso, la terminación es ría. Veamos algunos ejemplos. ¿Podrías bajar la música, por favor? Fíjense que aquí el verbo es podrías, del verbo poder. Y estamos utilizando este verbo para expresar una cortesía, para pedir algo de forma cortés, ¿no es verdad? Entonces, fíjense que ese verbo tiene la terminación rías. Entonces, un verbo que está en condicional. Recuerdan que el condicional lo utilizamos para expresar probabilidades, pero también para expresar cortesía. Ahora, podrías bajar la música, me indica que ese verbo se refiere a una sola persona, al singular, y esa persona serías tú, la segunda persona del singular. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Les gustaría construir un hotel más adelante. Y vuelvo a repetir, les gustaría construir un hotel. Es decir, que es un deseo, es una probabilidad, no están seguros de que lo puedan construir más adelante. Entonces ya por lo que me expresa la oración podemos ver que está en condicional. Y fíjense que el verbo tiene terminación ría, gustaría, ¿ya? Entonces nos podemos dar cuenta que es un verbo, nos podemos dar cuenta fácilmente del tiempo de ese verbo. Ahora, les gustaría me está hablando de un número plural. Les gustaría, no se está hablando de una sola persona. Por tanto, la persona sería la segunda persona del plural. ¿Que cuál es? Ustedes. Entonces, chicos, se pueden dar cuenta que los verbos, cuando los conjugamos, cuando los utilizamos en oraciones, siempre deben de tener un número y una persona. Esa persona es la que está realizando la acción de ese verbo. Y el número puede variar en dependencia si se habla de una persona o de varias personas. Entonces,
Resumiendo la clase de hoy, podemos ver que el verbo, primeramente vamos a ver las conjugaciones del verbo. Decíamos que el verbo tenía 3 conjugaciones, primera, segunda y tercera. Luego hablamos en la clase que el verbo también tiene modos verbales, que pueden ser indicativo, subjuntivo o imperativo. También hablamos del modo indicativo y sus 5 tiempos verbales: el presente, el pasado, el pretérito imperfecto, el futuro y el condicional. Y también hablamos de que los verbos pueden tener persona y pueden tener número. Las personas, ¿cuáles son? Primera, segunda y tercera persona. Y el número puede ser singular o puede ser plural. Entonces, chicos, esto es todo lo que íbamos a ver en la clase de hoy. Espero que hayan entendido y las dudas que hayan quedado las vamos a ir viendo ahora en las clases privadas.